Buenas tardes, doctora Sol Castillo, coordinadora del posgrado de Medicina Ocupacional de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Profesores invitados, profesor José Cova, colegas residentes. En la presente exposición será una revisión de la idea proyecto de trabajo de grado para optar al título de especialista en salud ocupacional, mención Medicina del Trabajo, titulada Estrés laboral y funcionalidad familiar en trabajadores de empresas Polar, El Vigía, Estado Mérida, Venezuela. Por lo tanto, el contenido de esta presentación abarcará desde el planteamiento del problema, su justificación, objetivo general y específico, el marco teórico y, para finalizar, el marco metodológico a implementar. Iniciamos con el planteamiento del problema. El estrés laboral es un problema reconocido a nivel mundial. Las cifras de este problema van en aumento en los países latinos y su tendencia a la cronicidad es muy importante en el contexto de la salud y el bienestar. Esta situación ha hecho que las implicaciones en el núcleo familiar sean estudiadas y medidas desde las dimensiones de la dinámica y relaciones interpersonales, considerando la relación que existe entre las condiciones laborales y el bienestar de la familia, según Moreira y Antón, 2023. Con respecto a esta situación, es de importancia el estudiar la problemática que se presenta con el estrés laboral y su repercusión en la dinámica familiar. Se considera que 1 de cada 5 trabajadores en el mundo sufre de estrés laboral y que, dentro de la dinámica individual, las personas dedican mayor tiempo y energía al ámbito laboral, lo que puede afectar directamente la calidad de la relación dentro de la esfera familiar. Abarca Colaboradores 2021. Por lo tanto, resulta fundamental comprender la relación existente entre el estrés laboral y la cohesión familiar, que se refiere a la calidad del vínculo entre los miembros de una familia. Pisano 2018. En relación al estrés laboral, que dentro de su dinámica repercute en la salud propia del trabajador, lo que conlleva a provocar de una u otra manera alteraciones en el funcionamiento familiar, según lo citado anteriormente. Moreira y Antón, 2023, realizaron un estudio donde la población estuvo conformada por 60 personas, correspondiente a la familia seleccionada del sector La Petsi del Cantón Santo Domingo. Durante el estudio se encontró que la mayoría de ellos reconoce que su trabajo y los niveles de estrés asociados tienen un impacto en las dinámicas familiares, especialmente debido a los horarios laborales que les impiden participar en actividades familiares y a las dificultades en la comunicación y la convivencia. A propósito de este estudio, se demostró que existió en estos trabajadores niveles de estrés laboral que tuvieron una repercusión en las dinámicas familiares. Por lo anterior, los trabajadores de empresas Polar de la ciudad del Vigía podrían en algún momento presentar estrés laboral que tendría repercusión en la dinámica de la familia como soporte individual y social del trabajador. Del planteamiento del problema descrito anteriormente se deriva la siguiente interrogante: ¿qué relación hay entre el estrés laboral y la funcionalidad familiar? Justificación de la investigación. Continuar realizando investigaciones y aportar sobre contenidos cercanos al estrés laboral no es redundar en lo ya identificado, como podría llegar a pensarse. Por ello es necesario adaptar el conocimiento para abordar las transformaciones y los fenómenos que confluyen en el desarrollo de la vida humana, que permita aportar resultados frente al estudio específico del estrés laboral en relación a la variable funcionalidad familiar, como un referente, por ejemplo, en investigaciones relacionadas al conflicto trabajo-familia, que se han venido desarrollando en las últimas décadas y que cada vez se consideran más relevantes y necesarias. De igual manera, un aspecto relevante a nivel teórico serían los resultados hallados en la aplicación de los instrumentos para evaluar cada variable, pues estos lograrán identificar características de los mismos que benefician la elección a futuro según la viabilidad para el desarrollo de nuevas investigaciones, implementación de diagnósticos, etc. Por otra parte, diseñar a futuro programas de intervención basados en las necesidades específicas de los trabajadores de empresas Polar, así como implementar estrategias de intervención de forma efectiva y sostenible. Continuamos con el objetivo general, que sería determinar la relación entre el estrés laboral y la funcionalidad familiar en los trabajadores de empresas Polar de la ciudad del Vigía, Estado Mérida, Venezuela.
Dentro de los objetivos específicos tendríamos en primer lugar diagnosticar el nivel de estrés laboral en los trabajadores de empresas polar de la ciudad del Vigía. Segundo, diagnosticar los niveles de funcionalidad familiar de los trabajadores de empresas polar. Tercero, relacionar las dimensiones de la variable estrés laboral con la variable funcionalidad familiar. Y el cuarto objetivo, implementar estrategias para reducir el estrés laboral y mejorar la funcionalidad familiar en los trabajadores de empresas polar de la ciudad del Vigía. Marco de referencia. En la actualidad, el estrés laboral es una patología que es más frecuente en el ámbito de la salud ocupacional por múltiples factores psicosociales, laborales, organizacionales, avance en tecnología, condiciones propias del trabajador, crisis económica mundial, entre otros. Esta realidad puede tener repercusiones en la vida de los trabajadores, donde los linderos entre lo que es la vida laboral y familiar pueden ser un tanto difusos. El estrés laboral es definido por la Organización Mundial de la Salud como la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos o capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Otra definición es la de la Organización Internacional del Trabajo, que explica el estrés como la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a estas exigencias. Con respecto a la funcionalidad de la familia, esta no depende necesariamente de la ausencia de problemas dentro de esta, sino en la respuesta que la misma familia muestra frente a los problemas, a la manera en cómo se adapta a nuevas circunstancias y el modo en que mantiene la continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro. Minuchin, 2003. Una definición de funcionamiento familiar dado por McCubbin y Thompson, citados por Albertson y colaboradores en 2013, es como aquel conjunto de atributos que caracterizan a la familia como sistema y que explican las regularidades encontradas en la forma como el sistema familiar opera, evalúa o se comporta. Marco metodológico. La presente investigación será de nivel descriptivo, que se refiere a la descripción que hará el investigador del problema presentado, los antecedentes y las teorías en las que se basará y los supuestos básicos en los que se apoya. Hernández, 2014. La información de esta investigación describirá la relación entre el estrés laboral y la funcionalidad familiar en trabajadores de empresas polar de la ciudad del Vigía, Mérida, Venezuela. Enfoque cuantitativo. Se utilizará la recolección y análisis de datos para contestar preguntas e investigación, utilizando y confiando en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística como método para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Hernández, 2014. El diseño será de tipo correlacional, que se refiere a la asociación entre conceptos o variables, permitiendo predicciones, cuantificando relaciones entre conceptos o variables. Hernández, 2014. Así, la presente investigación relaciona el estrés laboral y la funcionalidad familiar como variable. De campo, como su nombre lo indica, es cuando se realiza fuera de un lugar acondicionado, es decir, en el lugar natural donde ocurren los hechos. Parreño, 2016. Por lo tanto, este estudio se realizará en las empresas polar de la ciudad del Vigía, estado Mérida. De corte transversal, recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único. El propósito será describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Hernández, 2014. La recolección de datos se realizará mediante el uso de cuestionarios durante el periodo de agosto 2024 en Empresas Polar, El Vigía, Estado Mérida. No experimental porque se realiza sin la manipulación deliberada de la variable y en lo que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. La unidad de análisis estaría conformada por todos los trabajadores que laboran en almacén, ventas, área administrativa y gerencial de Empresas Polar. Población, según Sánchez, 2016, es el conjunto formado por todos los elementos que posee una serie de características comunes.
Para esta investigación estaría conformada por los trabajadores de diferentes áreas laborales de Empresas Polar, el Vigía. La muestra, que es el conjunto de casos o individuos extraídos de una población o por algún sistema de muestreo probabilístico o no. En este estudio la muestra es no probabilística, seleccionando los trabajadores de Empresa Polar de la ciudad del Vigía. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Previa autorización del trabajador, los datos de esta investigación se obtendrán a partir de los siguientes instrumentos: cuestionario sobre el estrés laboral de la Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud y el ARGAS familiar. Gracias por su atención, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.